La influencia está en la información. La Información Podcast. Según el diccionario de la Real Academia, odisea es viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero y sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien. Puede que la historia que hoy les contamos les suene. Escuchen e imaginen. Yo buscaba una habitación en un piso que estuviera más hacia el centro de Madrid que por las afueras, que no me costase extremadamente caro. Y la verdad es que me costó bastante encontrarlo. Fue difícil porque si bien había muchas ofertas, la mayoría pues no eran especialmente buenas y los precios estaban altísimos. De mi experiencia buscando piso de alquiler ha sido nefasta. De hecho, he desistido y ahora estoy mirando cuáles son mis posibilidades para comprar en vez de alquilar. En una de las ocasiones se me pidió, aparte de la mensualidad de agencia, que es normal, y luego la fianza, se me pidió también un seguro de vida. Lo más difícil las primeras semanas era que los pisos desaparecían en cuestión de horas. Cualquier piso decente lo publicaban por la mañana y por la tarde ya había desaparecido la página web. Una vez allí también sorprendía bastante pues, que los caseros quieren saber todo tipo de detalles sobre ti, más allá de la nómina, incluso detalles personales. Preguntándome desde mi preferencia sexual hasta si tengo pareja, si no tengo pareja, si tengo pensado tener pareja, qué tipo de personas meto al piso. Incluso una señora que no entiendo qué buscaba me dijo: ¿te molestaría si me muestras tu Instagram para ver el tipo de fotos que colocas y el tipo de personas con las que te rodeas? Donde un inquilino me destrozó toda la casa, pero toda la casa, que me quitó hasta el suelo. Hasta la tarima que tenía estaba arrancada. Los muebles me los tiraron. Los abogados me recomendaron que no te compensa denunciarlos porque se declaran insolventes y a ti te cuesta un dineral y al final no consigues nada. Colas inmensas para ver un piso de 35 metros cuadrados en pleno centro, carreras, pisos que desaparecen de las webs especializadas a la misma velocidad a las que se publicitan, carreras, barrios en los que solo se ofertan ya pisos turísticos, más carreras, un propietario que lo quiere saber todo sobre nosotros, también lo que publicamos en nuestras redes sociales, enfado, propietarios que se encuentran sus pisos destrozados sin poder hacer nada, frustración, propietarios que tardan más de un año en recuperar su vivienda después de meses de impagos, impotencia, precios que suben como la espuma. ¿Por qué suben tanto? Lanzamos una moneda al aire para hablar del mercado del alquiler. Una moneda al aire. En este recorrido hemos hablado con inquilinos y propietarios, pero también con agentes clave del sector para tratar de entender qué sucede con el alquiler en España, con expertos, portales inmobiliarios y con uno de los fondos de inversión que se han convertido en nuevos actores de este mercado tras el pinchazo de la burbuja y la venta del ladrillo que la banca tenía en sus balances. El precio de los alquileres en España es de media un 10% más caro que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera en 2007. Los precios son más elevados en todas las autonomías, salvo en Navarra. La diferencia es muy notable en Cataluña, Cantabria y Baleares, donde las viviendas se han encarecido un 15% desde entonces, y en Galicia, con un 13% de subida. Son datos de un estudio reciente de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE. Es llamativo porque en este periodo la vivienda en propiedad no ha conseguido recuperar los niveles de precio previos a la crisis. ¿Por qué estos sí han subido en el caso del alquiler? Le hemos preguntado a Fernando Encinar, cofundador y director de comunicación de Idealista.com, el mayor portal inmobiliario español que tiene presencia en Portugal e Italia. Entre el periodo 2009 y el periodo 2013 ha habido 6 años en que las viviendas que se alquilaron en esos años han salido al mercado a partir de 2014, se alquilaron en un momento de crisis, tuvieron una serie de ajustes en las negociaciones privadas entre propietarios e inquilinos a la baja, y en 2014-2015 esas viviendas salen al mercado terminados esos contratos de 3 o 5 años y salen a mercados muy distintos. Muchas de esas viviendas también en esos años estaban en unas zonas que durante
durante todo ese periodo han sido zonas que se han regenerado y que por lo tanto tenían una mayor subida de precios. De fondo siempre existe una situación que se da en los grandes mercados, en los que hay una demanda enorme y en los que la oferta no consigue satisfacer o llenar toda la demanda que hay, porque además es una demanda que se concentra en zonas muy concretas. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Si en Malasaña, un barrio de Madrid donde los precios han subido mucho, hiciéramos edificios de 20 o 25 plantas, el precio aún así, aunque hubiera mucha oferta, seguiría subiendo porque la demanda es muy alta. El aumento más acusado en los precios del alquiler se registra entre 2014 y 2016. Desde entonces, esas subidas se han ido moderando de acuerdo con los datos que maneja el portal. Beatriz Toribio, analista del sector inmobiliario, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Existe una burbuja del alquiler en España? Yo creo que no existe una burbuja del alquiler. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la demanda de este tipo de vivienda se ha disparado. Para que nos hagamos una idea, antes de la crisis, pues entre un 7 y 9% de los españoles vivían en régimen de alquiler y ahora es más de un 22%. ¿Por qué? Porque tras 7 años de crisis la economía empezó a recuperarse y ante la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? que sufrió la mayor parte de los españoles, la falta de ahorro y la restricción de la financiación, pues la demanda de vivienda durante esos años de recuperación y también durante los años de la crisis se concentró en el mercado del alquiler, mientras que pues la propiedad prácticamente se ha mantenido estable. Este fenómeno ha sido mucho más evidente en las grandes ciudades porque son los principales polos de actividad económica y de concentración demográfica, y eso va a seguir siendo así porque estamos asistiendo a un movimiento migratorio no como el del campo de la ciudad, ¿no? Sino de las ciudades más pequeñas, más despobladas a las grandes ciudades. Y por eso el boom del alquiler pues no es generalizado, sino que se concentra en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde pues hay un claro problema de oferta de vivienda y sobre todo de vivienda asequible y vivienda social. ¿Qué impacto ha tenido en este mercado la entrada en juego de los pisos turísticos? Yo creo que el alquiler turístico es un elemento más que ha hecho subir los precios, ¿no? Porque ante la creciente demanda de este tipo de alojamiento, pues parte de la oferta de vivienda de alquiler residencial ha pasado a ser vivienda de alquiler turístico. Pero este es un fenómeno muy puntual y muy concentrado en determinados distritos e incluso diría en determinados barrios céntricos de las grandes ciudades o de las principales plazas turísticas de nuestro país. No explica en sí el repunte del mercado del alquiler. Como explicaba anteriormente, se debe a un aumento de la demanda pues muy por encima de la oferta de vivienda de alquiler existente, especialmente en las grandes ciudades. ¿Y qué medidas, desde tu punto de vista, serían necesarias para potenciar el alquiler en España? Bueno, yo creo que son varias, ¿no? Y la mayoría pasan por poner más oferta de vivienda de alquiler en el mercado. Eso no significa solo construir más casas, que también, sino mejorar pues el parque existente a través de la rehabilitación, dar salida a viviendas que ahora están vacías o que no se les da ningún uso. Y lo que necesitamos es, por un lado, vivienda social, porque tenemos uno de los parques de vivienda público más bajos en Europa, inferior al 2% frente al 12% de media de la Unión Europea, pero sobre todo vivienda asequible, que es diferente a la vivienda de precio de mercado. Y para ello, para poner en el mercado esta oferta, en ambos casos necesitamos de la colaboración público-privada y por eso el sector privado es parte de la solución, no es el problema, como se apunta desde algunos estamentos. Y sin esto no será posible poner esa oferta de vivienda en el mercado porque la administración pública, es decir, el Estado, las comunidades autónomas no tienen capacidad debido a las restricciones presupuestarias. También necesitamos un mercado del alquiler más profesionalizado, porque ahora el grueso de este mercado está más del 90% está en manos de particulares y esto es una anomalía con respecto a lo que ocurre en el resto de Europa. Y todo esto, bajo mi punto de vista, debe ir acompañado también de una verdadera política de vivienda, es decir, una política de vivienda que cuente con el respaldo del consenso de las diferentes formaciones políticas para que sea continuista en el tiempo y lo cambie según el color político que gobierne. Y también necesitamos seguridad jurídica, tanto para los profesionales como para los particulares que operan en el mercado del alquiler y mejoras en nuestro mercado laboral para reducir la precariedad y la temporalidad que le caracteriza. Beatriz Toribio, gracias por tus comentarios y un saludo. Un saludo. En lainformación.com desnudamos la actualidad económica para ti, para que no te pierdas nada de nada.
Desde el inicio de la crisis, la banca española ha tenido que curarse de la indigestión del ladrillo que había en sus balances. Las entidades llegaron a acumular 700.000 viviendas, sumando también impagos y créditos morosos. Ahí es donde entran en juego los grandes fondos de inversión, como Blackstone, Cerberus o Lone Star. En los últimos años había de nuevo apetito por el inmobiliario español, porque superado el bache de la crisis, los precios empezaban a remontar y el alquiler ganaba terreno a las compraventas. Ahí esos fondos comenzaron a comprar ladrillo a los bancos, convirtiéndose así en nuevo actor del mercado. En la retina, operaciones como la de Santander, que entre 2017 y 2018 vendió el ladrillo del Popular a Blackstone, 30.000 millones en activos, y la inmobiliaria Aliseda, los 13.000 millones en activos que BBVA colocó a Cerberus, o los 12.800 millones que CaixaBank vendió a Lone Star, que también adquirió más de 3.000 millones de euros en ladrillo de la nacionalizada Bankia. Eduard Mendiluce es CEO de Aliseda Inmobiliaria y de Anticipa Real Estate, dos firmas que pertenecen al fondo estadounidense Blackstone. Con unas 30.000 viviendas en alquiler, Blackstone es precisamente el principal casero de nuestro país. Hay todo un sector de la opinión pública que responsabiliza a estos fondos de haber disparado los precios. Le hemos preguntado por este extremo. Los fondos de inversión suponen únicamente el 4% del mercado. O sea, es imposible que puedan influir en la formación de precios. Lo que falta, y vuelvo a insistir, es que haya un incremento de oferta en alquiler y que se potencie la promoción de vivienda en alquiler y la puesta en el mercado de más de 3 millones de viviendas que están vacías en España y que deberían, parte de estas viviendas, ponerse en alquiler y, por tanto, facilitar con políticas fiscales y políticas de incentivo al alquiler, tanto por la parte de oferta como la demanda, a que realmente haya mucha más oferta en el mercado. Los fondos lo único que están aportando es plataformas que intentan profesionalizar el sector y que realmente tengamos compañías mucho más profesionales en los próximos años. En nuestro país hay alrededor de 6 millones de viviendas en alquiler, el 20% del parque total de pisos existente. Este porcentaje está casi 10 puntos por debajo de la media europea. Pese al aumento de los precios, Mendiluce descarta que exista una burbuja y lo explica así. No hay burbuja inmobiliaria, ni mucho menos. De hecho, en muchas poblaciones españolas los alquileres están creciendo por debajo del 5%. No hemos superado todavía los precios del ciclo anterior, del pico del ciclo anterior, y lo que hay es un problema de escasez de oferta en alquiler. Con el CEO de Aliseda y Anticipa hemos hablado también sobre el papel que el Estado juega o puede jugar en este mercado. El Gobierno sacó adelante en marzo, justo antes de la disolución de las Cortes, el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que da un plazo de 8 meses para elaborar un sistema de índice de precios. El Ejecutivo limita así la subida anual de los alquileres al aumento del IPC durante la vigencia del contrato, pero no pone, como pedía Unidas Podemos, un tope a los precios y amplía además la prórroga obligatoria de 3 a 5 años. ¿Qué impacto tendría sobre el mercado la fijación de ese límite a los precios del alquiler? Los límites de precios lo único que hacen es reducir oferta y acaban aumentando el precio de alquiler. Y estas políticas, que son políticas que pueden buscar efectos mitigantes a corto plazo, acaban logrando el efecto contrario al deseado, que es el que estoy diciendo, reducir oferta y aumentar precio. Esto está tanto pasando en el sector institucional, de inversor institucional, como en el pequeño propietario que, viendo la incertidumbre jurídica y la sobreregulación, decide mantener su vivienda vacía o incluso venderla. Existen, de hecho, experiencias en este sentido en varias capitales europeas, como es el caso de París y Berlín. Según Fernando Encinar, los resultados de este tipo de políticas pueden no haber sido los deseados. Las regulaciones que se hicieron para controlar y para bajar el precio del alquiler provocaron justo el efecto contrario. En París el precio subió más, en Berlín la subida porcentual se dobló, es decir, el precio venía subiendo un 4 o 5%, y desde la aprobación en 2015 de esa ley
que ejercía un control sobre el precio del alquiler, subía por encima del 7-8%. Veremos qué es lo que ocurre con la regulación que ha aplicado Berlín de congelación de precios, que de alguna manera viene a ser una expropiación de ese activo, porque si tú no puedes subir el precio del alquiler, aunque el inquilino vaya teniendo una mejor posición para pagar el alquiler, al final los propietarios invierten menos y por lo tanto son viviendas que tienen mucho más perjuicio. Y lo cierto es que este debate no es nuevo en España, como tampoco la aplicación de medidas de control sobre los alquileres. Es sorprendente porque en España ya hemos vivido el control de precio del alquiler. Se llamó renta antigua, empezó a aplicarse a partir de los años 60 y lo que provocó es que a largo plazo, es decir, 12-15 años después, desapareció por completo el mercado del alquiler. Las viviendas que tenían esa renta antigua, la mayor parte de ellas estaban en los centros de las ciudades y estas viviendas lo que provocaron es que la calidad del inquilino era cada vez peor y por lo tanto hubo una destrucción del tejido de barrio en los centros de las ciudades provocada directamente por el control de precios del alquiler de los años 60. De hecho, en los años 50, más del 70% de los españoles vivían de alquiler. Fue así hasta esa ley de arrendamientos urbanos del 64 que introdujo la renta antigua o alquileres vitalicios. La consecuencia directa, que entre los años 70 y los 80 solo vivía de alquiler un 10% de la población. En este tema cargado de matices y de aristas, con 3,4 millones de pisos vacíos en España y una demanda ingente de alquiler en las grandes ciudades y los núcleos costeros, hay quienes están intentando hacer su agosto por la vía de la estafa. Escuchen, porque casos como este se repiten a lo largo de la geografía de nuestro país. Cuando ya llevas un par de meses buscando pisos de alquiler, te empiezan a saltar ofertas de timos que te ofrecen una vivienda espectacular por un precio increíble y tú intentas contactar y lo que te piden es que pagues un adelanto de la vivienda de 3 meses para ir a visitar la vivienda. Porque el propietario de la vivienda vive en Londres y se ha mudado con su familia de urgencia y no puede venir a visitarla y los ha contratado a ellos para que le hagan la gestión y claro, y entonces ellos te montan un lío que nada que ver y es todo un timo para que hagas un pago de 3 meses por adelantado que se queda perdido en el olvido y te quedas sin el dinero y sin la casa. En ciudades como Madrid o Barcelona, las familias dedican de media la mitad de sus ingresos a alquilar una vivienda. Esto de acuerdo con los datos que manejan el portal Fotocasa y la web Infojobs. En un momento en que la economía vuelve a echar el freno y cuando quienes vienen incorporándose al mercado de trabajo lo hacen en peores condiciones que antes de la crisis, tomar medidas que impulsen el alquiler es una necesidad. Quizás sea interesante tomar ejemplo de la ciudad australiana de Sydney, donde los precios se han desplomado literalmente en los 2 últimos años, algo que se ha logrado duplicando el parque de viviendas disponibles para alquilar desde el año 2017. Incorporar, por tanto, esos 3,4 millones de casas vacías es con seguridad algo más que un buen comienzo, pero hace falta mucho más. Hay propietarios que se sienten desprotegidos por la falta de contundencia en las medidas contra los impagos, contra las ocupaciones y por los destrozos, y ese melón habrá que abrirlo más antes que después. Una moneda al aire. Podcast producido por lainformación.com.